¿Quién fue realmente Friedrich Nietzsche? ¿Un hombre que desafió las raíces mismas de la moral, la fe y el poder? ¿O un alma atormentada que vivió cada día como un manifiesto filosófico? Hoy nos sumergiremos en la vida de un pensador que no solo planteó preguntas que estremecieron al mundo, sino que también enfrentó sus propias sombras con una intensidad devastadora. ¿Qué decisiones marcaron su destino y qué consecuencias dejaron en la historia? Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Sombras Sagradas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Nietzsche proclamó que estaba muerto, una afirmación que sacudió el mundo filosófico hasta sus cimientos. Soñaba con el concepto del superhombre, una figura que trascendiera las limitaciones humanas, pero irónicamente, su propia vida terminó en un silencio absoluto y en el olvido. ¿Cómo pudo un hombre que despreciaba las masas convertirse en un icono para toda una generación? Su rechazo al cristianismo no fue un simple acto de rebeldía, sino una denuncia profunda. La moral tradicional era para él una ilusión peligrosa que encadenaba al espíritu humano. Esta idea rompió con siglos de dogmas y abrió un abismo de incertidumbre y miedo. ¿Qué llevó a Nietzsche a esta conclusión radical? La tragedia personal también marcó su camino. La amistad con Richard Wagner, que alguna vez fue una alianza poderosa, terminó en una ruptura filosófica que reflejaba la tormenta interna de Nietzsche. ¿Cómo pudo una relación tan intensa convertirse en una fuente de dolor y desencuentro? El concepto del superhombre, malinterpretado y distorsionado por ideologías oscuras, fue para Nietzsche un llamado a la libertad individual y a la superación de uno mismo, no una bandera para el odio ni la opresión. ¿Cómo sobrevivió esta idea a las sombras que intentaron apropiársela? La enfermedad y la soledad fueron sus compañeros en los últimos años, un descenso implacable hacia el aislamiento y la oscuridad. Su mente, antes tan brillante, se apagó lentamente mientras su cuerpo se rendía. ¿Qué pensamientos cruzaban su mente en esos momentos finales? Y luego está la figura de su hermana, Elisabeth Förster Nietzsche, quien manipuló y reescribió su legado para sus propios fines, distorsionando la verdad y sembrando confusión. ¿Cómo pudo una sola persona cambiar la percepción de un filósofo para generaciones enteras? Pero a pesar de todo, la filosofía de Nietzsche sigue siendo un desafío vivo. Sus textos resuenan con la libertad, el miedo, la revelación y el dolor de un hombre que luchó por ser auténtico en un mundo que temía la verdad. ¿Estamos preparados para enfrentar ese desafío? Nietzsche nació en un pequeño pueblo llamado Röcken, perdido entre las llanuras de la Sajonia prusiana, un lugar sin fama ni grandes leyendas. Fue un niño marcado desde el principio por la tragedia y la disciplina, un destino que se forjaría en el crisol de la pérdida y la introspección. El 15 de octubre del año 1844, Friedrich Wilhelm Nietzsche vino al mundo. Nombrado en honor al rey prusiano Federico Guillermo IV, cuyo cumpleaños coincidía con el suyo. Su padre, Karl Ludwig Nietzsche, era un pastor luterano, un hombre de erudición, música y oratoria, que esperaba que su hijo siguiera sus pasos espirituales. La madre, Franziska Eller, provenía de una familia de clérigos y maestros, una mujer de carácter fuerte, mente práctica y profunda religiosidad. En ese hogar la vida transcurría entre la austeridad y la devoción, con rituales diarios de fe y lecturas bíblicas que impregnaban cada instante. Pero esta armonía fue frágil y efímera. Cuando Friedrich tenía apenas 4 años, su padre cayó enfermo de manera repentina y devastadora. Dolores de cabeza, pérdida del habla, ceguera y convulsiones indicaban un mal implacable, posiblemente un tumor cerebral o una enfermedad neurodegenerativa hereditaria.
En julio de 1849, Carl Ludwig murió a la edad de 36 años. Menos de un año después, el hermano menor de Friedrich, Joseph, falleció con menos de 2 años de edad. Estas pérdidas tempranas sembraron en el niño un sentimiento de pérdida irreparable, una condena casi metafísica que lo acompañaría toda su vida. Quedó como único hombre en un hogar dominado por mujeres, su madre, su abuela y 2 tías. La educación estricta y afectuosa de estas mujeres moldeó su carácter, volviéndolo reservado, autocontrolado y capaz de ocultar sus emociones, buscando refugio en la música y la lectura. Desde los 7 años, Nietzsche escribía poemas, bosquejaba fragmentos de sermones y soñaba con una misión elevada. Su primer amor fue la música, heredada de su padre. Aprendió piano de manera autodidacta, componía melodías simples y sentía intuitivamente la estructura de la armonía. Las notas de esos primeros años guardan el eco de un alma que luchaba por encontrar su voz en un mundo que ya le había arrebatado tanto. Esta es la historia de un hombre que desafió el destino, que enfrentó la oscuridad con la luz de su pensamiento y que nos dejó un legado que sigue retando a quienes se atreven a pensar por sí mismos. Sus textos son un mapa para navegar entre la libertad y el miedo, la revelación y el dolor. Suscríbete a Sombras Sagradas para continuar explorando las vidas de aquellos que cambiaron el curso de la historia con sus decisiones irrevocables. Cada día, una nueva historia que despierta el alma y la mente. ¿Puede la música ser más que un simple pasatiempo? Puede convertirse en un acto de fe, en un modo de existir. Desde su juventud, Friedrich Nietzsche componía piezas que desafiaban su edad, como su Fantasía para piano, una obra sorprendentemente madura para un adolescente. Pero ¿qué fuerzas internas moldeaban a este joven prodigio? La música no era para él una distracción, sino una oración silenciosa, un lenguaje íntimo que lo conectaba con algo más profundo. Sin embargo, el destino lo empujaba hacia cambios decisivos. En 1850, su familia se trasladó a Naumburgo, buscando estabilidad. Allí, un nuevo capítulo comenzaba, pero las sombras del aislamiento ya se cernían sobre él. En la escuela local, Nietzsche destacó inmediatamente por su diligencia y profundidad. Lo apodaron el pequeño profesor por su seriedad y vasto conocimiento. Pero su mundo interior era un territorio solitario. Evitaba los juegos ruidosos y las peleas, prefiriendo paseos solitarios que lo alejaban de la bulliciosa juventud. Sin embargo, no estaba completamente solo. Su amistad con Gustav Krüger fue un refugio. Juntos escribían un diario manuscrito, discutían a los autores griegos y componían poesía. Pero esta camaradería no borraba la creciente distancia entre él y la realidad mundana. ¿Podría un joven tan brillante encontrar su lugar en un mundo que no comprendía su alma inquieta? A los 14 años, Nietzsche ingresó en la prestigiosa escuela de Forta, un bastión de disciplina casi monástica y rigor académico. Fundada en el siglo XVI, esta institución exigía una devoción absoluta al estudio clásico. Allí, Nietzsche se sumergió en el estudio de lenguas antiguas, filosofía y literatura con una pasión que rayaba en la obsesión. Dominaba el griego y el latín, hasta el punto de leer a Homero en su idioma original, escribir poesía en griego antiguo y traducir poetas alemanes al latín. Pero no se limitaba a la erudición. Escribió un ensayo completo sobre la tragedia de Sófocles, preguntándose por qué el sufrimiento engendra grandeza. En Forta, sus diarios se convirtieron en algo más que simples anotaciones. Eran un refugio para pensamientos aforísticos y profundas reflexiones. ¿Qué buscaba realmente en esas páginas? No todas las ideas nacen bajo la luz del día, escribió Nietzsche. Algunas temen el brillo, otras solo emergen con el amanecer. Esta frase revela su inclinación hacia un pensamiento aforístico,
denso en significado y misterio que marcaría su obra futura. Su interés por las figuras antiguas no era académico ni distante. Veía en ellas seres vivos, con sus tragedias, dudas y audacias. Pero a pesar del reconocimiento de sus maestros, que lo consideraban uno de los mejores estudiantes, Nietzsche sentía un abismo entre él y el mundo que lo rodeaba. La rígida rutina, la atmósfera religiosa y la falta de contacto con el exterior alimentaban su creciente división interna. ¿Podría la fe sostener a un espíritu que ya cuestionaba todo? Aunque seguía participando en los ritos religiosos, las preguntas sin respuesta lo atormentaban. Leía a Schopenhauer y Goethe y admiraba profundamente a Hölderlin, cuya vida oscilaba entre la soledad y la locura. En Nietzsche maduraba una necesidad imperiosa: romper con el sistema que lo contenía. Al principio solo dudas tímidas, luego cuestionamientos cada vez más claros y desafiantes. La soledad dejó de ser una carencia para convertirse en su paisaje interior, su refugio y su condena. Paseaba durante horas por los senderos, meditando sobre la naturaleza de la tragedia, escribía frases al margen de los libros y tocaba el piano en el crepúsculo, intentando expresar lo inexpresable. ¿Era un genio incomprendido o un alma destinada a la ruptura? Sus compañeros y maestros lo consideraban extraño, pero nadie dudaba de su talento. Un profesor escribió: «Su mente es afilada y precisa como un bisturí quirúrgico, pero también posee una sensibilidad poética rara en alguien tan joven». Así concluyó la infancia de Friedrich Nietzsche, bajo la sombra de la Iglesia, marcado por pérdidas y envuelto en un mundo donde la música y los textos antiguos eran sus herramientas de autoconocimiento. Pero el futuro le deparaba desafíos aún mayores: Leipzig, Basilea, la cátedra universitaria y Wagner. Sin embargo, antes de todo eso, ya había tomado la decisión más crucial: elegir la soledad como camino y el pensamiento como forma de vida. Al terminar su formación en las estrictas paredes de Forta, Nietzsche ingresó a la Universidad de Leipzig, decidido a dedicar su vida a la filología clásica. Este paso no fue un abandono de su pasado, sino una declaración de intenciones. En Leipzig, la influencia de Wagner y los grandes pensadores que se asomaban en el horizonte prometían abrir nuevas puertas. Pero el joven filósofo ya sabía que su camino no sería fácil ni convencional. La elección de la soledad y el pensamiento como su destino era una apuesta irreversible, un acto de valentía que marcaría para siempre su existencia y la historia del pensamiento. ¿Estaba preparado para enfrentar las tormentas que se avecinaban? ¿Qué ocurre cuando un hombre se enfrenta a la ruina de sus creencias más profundas y a la traición de sus ídolos? ¿Cómo se sobrevive al colapso del sistema que una vez dio sentido a toda una vida? Friedrich Nietzsche se encontró en ese abismo a mediados de los años 70 del siglo XIX. Un hombre desgarrado entre el brillo académico y la soledad más punzante. Su salud se deterioraba rápidamente. Sus lazos con Richard Wagner, antaño casi sagrados, se convertían en grietas profundas e irreparables. La decisión que tomó en esos años cambiaría no solo su destino, sino también el rumbo de la filosofía para siempre. Pero ¿qué llevó a ese hombre brillante a renunciar a todo lo que conocía? Nietzsche no eligió el camino del académico ni el refugio del reconocimiento. Optó por la senda solitaria del filósofo errante, alejado de universidades y sistemas. La ruptura con Wagner no fue un estallido repentino, sino una fractura que se extendió lentamente, como una herida que se infecta con el tiempo. En 1876, durante el primer festival bávaro, observó con creciente inquietud cómo aquel proyecto, que una vez celebró el arte, se transformaba en un ritual cargado de nacionalismo y simbolismo religioso. Para Nietzsche, ese retorno de Wagner a lo sacro representaba una traición a la tragedia auténtica y un abrazo a la ilusión consoladora.
Este rechazo no solo marcó su distancia del círculo de Wagner, sino también el principio de una ruptura interna irreversible. Las cartas entre Nietzsche y Wagner se enfriaron, volviéndose distantes y cortantes, reflejo de un abismo que ya no podían cruzar. 2 años después, en su obra Humano, demasiado humano, Nietzsche enterró simbólicamente aquella relación. Dedicó el libro a Voltaire, no a Wagner, marcando un nuevo estilo fecundo en ironía y análisis frío, libre de la exaltación trágica que antes lo definía. Este texto, dividido en 3 partes, fue tanto un quiebre filosófico como una declaración personal. Los lectores de entonces apenas reconocían al autor que abandonaba a sus héroes para abrazar la razón y una distancia implacable. A sus 34 años, Nietzsche dejó la cátedra en la Universidad de Basilea, alegando un estado físico frágil, migrañas constantes y problemas visuales que ya le impedían continuar. Se retiró con una modesta pensión, despojado de su lugar en la academia y del soporte social que unió a tantos pensadores de su tiempo. Se convirtió en un ermitaño del pensamiento, como él mismo se definió, navegando por un mar de incertidumbre y aislamiento, solo con sus ideas como compañía. Así comenzó una vida marcada por mudanzas continuas entre penosos pensiones, buscando climas que mitigaran sus tormentos físicos mientras lidiaba con la creciente soledad. Desde Sils Maria a Niza, de allí a Turín y de nuevo a Sils Maria, Nietzsche perseguía ese efímero refugio donde la migraña se atenuara y el silencio fuera más profundo. Su rutina diaria se volvió casi ritual: escribir al amanecer, descansar, pasear en soledad, releer a los antiguos, especialmente a Heráclito, cuyo pensamiento resonaba con su propio devenir. La interacción humana se redujo a mínimos, apenas conversaciones con sus anfitriones y cartas a amigos distantes. Se veía a sí mismo el hombre más independiente de su tiempo, pero también el más vulnerable y aislado, atrapado en un cuerpo débil y una mente en constante tormento. En medio de este retiro físico y social, surgió una nueva etapa creativa. Tras Humano, demasiado humano, Nietzsche completó El Amanecer y la primera edición de la Gaia Ciencia. En estas obras, su pensamiento se distanciaba radicalmente de Wagner, Schopenhauer y de la esperanza en el arte como salvación. Su filosofía se volvió aforística, directa y afilada, cada sentencia un cristal frío y brillante, sin sistema ni dogma, solo fragmentos de verdad cortantes. El Amanecer fue un grito liberador contra la moral tradicional, la metafísica y la compasión idealizada. En sus palabras, la moral no es más que la biografía del cuerpo. Nietzsche atacaba sin piedad las bases mismas del pensamiento occidental, cuestionando todo lo sagrado con un filo implacable. En ese momento, su obra emergía no solo como un testimonio de su tormento personal, sino como un desafío radical a cada valor asumido. Su búsqueda no era solo filosófica, sino visceral, una lucha contra la decadencia, contra la ilusión que consume al espíritu humano. La historia de Nietzsche en esos años es la historia de una elección irreversible, de un hombre que se arrojó al abismo para reinventar la verdad. ¿Puede un hombre realmente liberarse de sus propias cadenas y sobrevivir al precio de la soledad absoluta? La respuesta de Nietzsche permanece suspendida en cada página de sus textos y en el eco de sus pasos errantes. Si quieres seguir descubriendo las sombras ocultas de los grandes pensadores y sus decisiones que cambiaron el curso de la historia, suscríbete a Sombras Sagradas. Aquí el pasado se revela con la intensidad que merece. ¿Hasta qué punto puede un hombre romper con la moral heredada sin perderse a sí mismo? ¿Qué ocurre cuando la ética tradicional se vuelve una cárcel para el alma? En la turbulenta Ginebra de los años 80 del siglo XIX, Friedrich Nietzsche enfrentó esta misma tormenta interna. Sintió un desgarrador conflicto entre la moral cristiana que le habían legado y el ansia por una vida auténtica, sin concesiones ni mentiras. Este fue solo el inicio de decisiones que romperían su mundo
y lo llevarían a un abismo desconocido. Fue ahí donde conoció a Lou Andrea Salomé, una mujer que desafiaba todas las expectativas, hija de un general ruso y una alemana culta, con una inteligencia afilada y una intuición delicada. Nietzsche quedó cautivado por ella, no solo por su ingenio, sino por la promesa de un futuro compartido. Propuso matrimonio 2 veces, solo para enfrentar un rechazo que quemó su orgullo y sembró las semillas de una dolorosa ruptura. ¿Podría un genio soportar la traición del amor y la amistad? El sueño de un trío intelectual, donde él, Lou y su amigo Paul Ré serían inseparables, se desmoronó en el silencio de la desconfianza, celos y secretos no dichos. Las heridas del alma comenzaron a abrirse con furia. Nietzsche, devastado, cortó lazos con Ré, sumergiéndose en una soledad que le dolía más que cualquier herida física. En sus diarios confesó: «He envejecido 10 años en un solo mes». Un hombre atrapado en la red implacable de los sentimientos humanos más crudos. Pero de esta oscuridad emergió una tormenta de ideas que cambiarían para siempre el pensamiento occidental. Fue en medio de su dolor que Nietzsche completó una de sus obras más revolucionarias, La Gaya Ciencia. Allí su voz adquiere un tono desafiante y mordaz, un grito desde el abismo sin apoyo divino, sin certezas trascendentales. Propuso mirar al vacío sin miedo, una invitación a la valentía intelectual que desafía toda esperanza religiosa. En esta obra aparece la icónica escena de la muerte de Dios, donde un loco enciende su farol en plena plaza y anuncia: «Lo hemos matado, nosotros, tú y yo». No es una acusación, sino un diagnóstico brutal. La humanidad ya no puede creer en absolutos ni verdades eternas. ¿Qué queda entonces? Aprender a vivir sin ellos, a encontrar sentido en un mundo sin certezas. ¿Estás preparado para enfrentar esta realidad sin red? Y no solo eso. En la segunda edición de La Gaya Ciencia surge la idea que marcaría su filosofía entera: el eterno retorno. Nietzsche imagina un demonio que te dice: vas a revivir tu vida una y otra vez, exactamente igual, sin pausa ni cambio. ¿Lo aceptarías o lo maldecirías? Este es el desafío ético supremo. Puedes vivir tu existencia de tal manera que desees repetirla eternamente. Si la respuesta es no, entonces tu vida carece de autenticidad. Pero mientras su mente hervía con estas ideas, su cuerpo se desmoronaba. Su salud era un campo de batalla, casi ciego por el dolor constante, acosado por migrañas implacables que lo confinaban a la cama, en un silencio que solo perturbaban sus pensamientos ardientes. Sin embargo, fue en ese límite extremo, entre el sufrimiento y la inspiración, donde su estilo alcanzó una frescura y una musicalidad sorprendentes. Su escritura era un duelo entre poesía y desesperación. Así terminó su periodo de formación filosófica. Un hombre solo, apartado del mundo, encontrando su voz verdadera no como académico ni moralista, sino como un ser humano que atravesó la desilusión para descubrir que ese fracaso era apenas un comienzo. En la soledad de los Alpes, en la fría y silenciosa valle de Sils Maria, Nietzsche vivió un momento de revelación que cambiaría todo. Mientras caminaba solo por la orilla del lago Silvaplana, la idea del eterno retorno le golpeó como un rayo. No lo anotó de inmediato, pero comprendió que esta noción necesitaba un lenguaje especial, un relato que no fuera un tratado filosófico tradicional, sino una fábula, una voz desde la cima de la existencia misma. Así nació, así habló Zaratustra, una obra que rompió con todos los moldes. No era un texto académico, sino una confesión, una profecía, un drama interior hecho imagen y palabra. La primera parte fue escrita con una urgencia febril,
como si el propio Nietzsche se apresurara a entregar su verdad al mundo. En sus páginas, Nietzsche desafía la idea de la objetividad absoluta y declara que toda gran filosofía es, en esencia, una autobiografía. La verdad nunca ha sido neutral, siempre ha sido la expresión del deseo de ordenar el mundo a favor de quien la proclama. Cada pensamiento, cada idea, es un reflejo del alma de su creador. Esta revelación sería el núcleo de su legado, una cadena de decisiones irrevocables que alteraron para siempre el destino de la filosofía moderna. Si quieres acompañar este viaje a través de la mente y el corazón de Nietzsche, suscríbete a Sombras Sagradas y no te pierdas la próxima entrega de esta apasionante historia. Y si todo en lo que creíamos no naciera de la luz de la razón, sino de la oscuridad de la necesidad, el miedo y la voluntad de poder, ¿qué pasaría si el bien fuera solo aquello conveniente para los débiles, y la verdad simplemente lo que nunca se cuestionó? Friedrich Nietzsche se enfrenta a este abismo con una pregunta que sacude los cimientos de la moralidad. ¿Qué sucede cuando los valores no son reflejo de la verdad, sino producto de luchas, dolores y temores ancestrales? El destino de la filosofía y la humanidad penden de una respuesta que desafía siglos de pensamiento. Nietzsche escucha más allá de las teorías, capta el miedo íntimo, la pasión desgarradora, la ambición oculta. Para él la crítica no es un juego intelectual, sino un combate moral que apunta al corazón de la humanidad. Desde este punto de vista, la moralidad se divide en dos fuerzas irreconciliables: la moral de los amos y la moral de los esclavos. ¿Qué significa esto? La primera es la expresión de los fuertes, los seguros, los creadores. Para ellos el bien es sinónimo de poder, generosidad, valentía y espontaneidad. Pero la segunda nace de la impotencia, la ofensa y la incapacidad para actuar abiertamente, inventando un mundo donde la debilidad se convierte en virtud. Este choque de valores está a punto de estallar. El conflicto se manifiesta en la oposición brutal. Humildad contra orgullo, compasión frente a fuerza, recompensa celestial en lugar de dignidad terrenal. Es la moral del resentimiento oculto, la moral que domina la Europa cristiana, una moral que Nietzsche acusa de haber invertido todos los valores. En lugar de celebrar la vida, enseña la renuncia. En lugar de orgullo, la sumisión. Y en lugar de plenitud, esperanza en un mundo mejor y lejano. Pero esta inversión tiene un precio oscuro y esconde una tragedia humana que pocos se atreven a enfrentar. Más aún, Nietzsche sostiene que las ideas morales de igualdad en el cristianismo y en las formas seculares del humanismo nacen de la misma lógica, la de desvalorizar lo excepcional y lo fuerte y sustituirlo con normas universales donde cada persona se considera igual sin importar sus capacidades o carácter. Este igualitarismo no es un progreso, sino un mecanismo para ocultar el poder real bajo un manto de aparente justicia. La historia muestra que esta moral no solo es una idea abstracta, sino una lucha feroz que redefine el sentido mismo de lo bueno y lo malo. Nietzsche no solo ataca la moral, también se vuelve crítico con los filósofos que alguna vez admiró, especialmente Kant y Schopenhauer. Reniega de sus conceptos de la cosa en sí, la voluntad incondicional y la razón universal. En su visión, la filosofía del futuro debe abandonar las abstracciones y las verdades eternas, debe convertirse en una psicología que estudie la voluntad, los instintos y el origen de las ideas. Es un llamado a derribar los mitos filosóficos y mirar la realidad humana en su crudeza. En la década de 1880, Nietzsche publica La genealogía de la moral, una obra que él mismo considera la continuación y profundización de lo que llamó el martillo. Esta obra se estructura en 3 tratados que revelan cómo los valores morales modernos no provienen de la razón, sino de una historia de lucha, dolor, miedo y poder. El primero enfrenta 2 tipos de valores:
aristocráticos, donde el bien significa nobleza, fuerza y seguridad, y sacerdotales, que asocian el bien con el sufrimiento, la humildad y la obediencia. Este enfrentamiento no es solo teórico, es una batalla real que terminó con la victoria de la moral de los débiles, quienes usaron la manipulación espiritual basada en el miedo y la culpa para imponerse. Según Nietzsche, esta moral sacerdotal introdujo el concepto de mal como agresión consciente, enseñando a la humanidad a sentir vergüenza por la fuerza y alegría por el sufrimiento. Es un giro trágico que moldeó la conciencia colectiva de Occidente y ató a millones en cadenas invisibles de culpa y autonegación. En el segundo tratado, Nietzsche profundiza en el origen de la culpa y la conciencia. Revela que originalmente el deber se vinculaba a las deudas materiales, obligaciones que podían ser resarcidas, incluso pagando con dolor. Pero esta relación se trasladó al ámbito espiritual. El dolor se volvió una deuda moral interna, y la conciencia no era la voz de un Dios, sino la memoria del cuerpo que anticipa el castigo. Por primera vez se muestra que la conciencia puede ser un mecanismo de violencia interior que controla y limita la libertad humana, un sistema de dominación invisible y cruel. El tercer tratado señala hacia el ideal ascético, esa búsqueda de autorrenuncia, supresión de deseos y negación del mundo. Nietzsche observa cómo este ideal no solo domina a religiosos, sino también a científicos, artistas y filósofos. Lo describe como una voluntad de nada, un intento desesperado por dar valor al sufrimiento donde ya no queda fe en el sentido de la vida. No rechaza el sufrimiento en sí, sino que denuncia que se haya convertido en un fin en sí mismo, una trampa que paraliza el espíritu y congela la voluntad. A lo largo de toda la obra, Nietzsche conduce al lector hacia una conclusión inevitable y aterradora. La tarea de la filosofía no es construir nuevos templos, sino revisar piedra por piedra el edificio antiguo de nuestras creencias. Cada valor, cada idea, cada principio debe ser cuestionado y expuesto por lo que realmente es, resultado de decisiones humanas con consecuencias irreversibles, forjadas en un pasado de miedo y lucha. La crítica de Nietzsche no es solo un juicio, es un llamado a la rebelión contra los fantasmas que nos gobiernan. ¿Estás dispuesto a enfrentar esa verdad? Sus palabras resuenan con un eco que sacude el alma, y el destino espera una respuesta. Si quieres seguir explorando estas sombras profundas de la historia y la filosofía, no olvides suscribirte a Sombras Sagradas. Aquí cada verdad oculta cobra vida, y cada pregunta abre puertas hacia lo desconocido. ¿Te atreves a seguir? ¿Qué es la verdad? ¿Existe realmente una verdad absoluta o es solo un constructo de poder? Friedrich Nietzsche desafió la base misma de la filosofía tradicional al declarar que la verdad no es un descubrimiento, sino una invención. No se trata de una fe ciega, sino de un acto de creación, un juego de fuerzas y estructuras que moldean lo que aceptamos como real. ¿Qué sucede cuando la libertad de pensamiento se convierte en la capacidad de reinventar valores sin anclajes divinos ni sociales? En la última etapa de su vida, Nietzsche no solo cuestionaba, sino que despojaba su pensamiento de máscaras. Su filosofía del martillo golpeaba con fuerza, anunciando el fin de una era. Apenas quedaban meses antes de la caída definitiva, pero su voz aún resonaba clara, firme, capaz de mirar al abismo sin apartar la mirada. ¿Cómo puede un hombre sostener tal mirada sin quebrarse? A finales de la década de 1880, Nietzsche residía en Turín, en el tercer piso de un edificio en la Vía Carlo Alberto número 6. Sus días transcurrían con una rutina casi monótona. Paseos matutinos por las calles, café con leche en un pequeño café cercano, largas horas dedicadas a la escritura y la lectura. En una ciudad vibrante, llena de música y vida universitaria,
él encontraba una calma extraña, casi desconcertante. Sin embargo, exteriormente, era casi invisible. Vestía con modestia, evitaba conversaciones y se mantenía al margen, un hombre silencioso, con sombrero y gabardina, ignorado por quienes lo rodeaban. Pero en su interior, algo se estaba fracturando irremediablemente. En solo un año completó varias obras cruciales: El ocaso de los ídolos, El anticristo, Así habló Zaratustra y el caso Wagner. Su escritura era rápida, urgente, como si tuviera que expulsar todo lo acumulado antes de que fuera demasiado tarde. Su estilo se volvió afilado, claro, desafiante. Ya no suplicaba ni persuadía, sino que afirmaba con autoridad, sin destruir, sino nombrando y desafiando. En Así habló Zaratustra, capítulos con títulos como ¿Por qué he muerto? O ¿Por qué escribo libros tan buenos? No eran ironías, sino un reto tenso, una última voluntad de un pensador que se había separado del mundo. Al mismo tiempo, comenzó a enviar cartas extrañas, primero a amigos, luego a figuras públicas, músicos y líderes religiosos. Firmaba con nombres como el crucificado, el inocente, emperador del mundo, dirigiéndose tanto al Papa como al Cáisar. Estas misivas, conocidas luego como las cartas de la locura, revelaban un cambio abrupto e irreversible en su salud mental. En la plaza Piazza Carlo Alberto, Nietzsche fue testigo de una escena que se volvió legendaria. Un cochero golpeaba brutalmente a un caballo que se negaba a avanzar. De repente, Nietzsche corrió, abrazó al animal por el cuello, lloró desconsoladamente y cayó al suelo. Este momento no fue necesariamente su colapso final, pero marcó el inicio de su aislamiento. Después de ese episodio, dejó de salir. Su comportamiento se volvió errático. Perdió contacto con la realidad. Cantaba en las calles, repartía dinero y escribía notas incomprensibles. Un amigo preocupado viajó desde Basilea y encontró al filósofo en un estado grave. Fue trasladado primero a una clínica en Basilea y luego a un hospital psiquiátrico en Viena. Allí le diagnosticaron parálisis progresiva, una forma avanzada de neurosífilis, una enfermedad entonces considerada incurable y casi imposible de tratar. Este diagnóstico selló su destino, pero no su legado. En décadas recientes, investigadores, filólogos, filósofos y psicoanalistas han regresado a sus textos originales, a sus cartas y fragmentos que fueron distorsionados o excluidos en ediciones anteriores. Este redescubrimiento ha dado pie a una nueva interpretación de Nietzsche, valorando su estilo aforístico, su análisis profundo de los motivos humanos y su rechazo a sistemas cerrados. Así, la historia de Nietzsche se revela como una cadena de decisiones fatales, de pensamientos que desafiaron el orden establecido y de un hombre que enfrentó la oscuridad de su mente sin apartar la mirada. ¿Qué queda cuando la verdad es solo un espejo roto? Solo queda la sombra de un gigante que cambió para siempre la filosofía. Si te ha fascinado este viaje a la mente y la tragedia de Nietzsche, suscríbete a Sombras Sagradas para descubrir más historias que desafían el tiempo y la razón. ¿Quién fue realmente Friedrich Nietzsche? ¿Un profeta? ¿Un destructor? ¿O un espejo que refleja nuestras más profundas incertidumbres? ¿Cómo es que sus ideas, nacidas en el siglo XIX, siguen desafiando nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos? La historia de su influencia es una cadena de decisiones irrevocables, de mentes que se atrevieron a mirar el abismo y a cuestionar todo lo dado. Nietzsche no fue un filósofo cualquiera. Fue un desafío viviente a la moral establecida, a las seguridades religiosas y a las verdades políticas. Su rechazo a las comodidades intelectuales lo convirtió en un símbolo de audacia intelectual, un hombre que se negó a aceptar respuestas fáciles. Pero, ¿qué significa realmente decir sí a la vida,
incluso cuando ésta se muestra trágica y absurda. Albert Camus encontró en Nietzsche al precursor del existencialismo y de la filosofía del absurdo, y en su obra El mito de Sísifo presentó a Zaratustra como la figura que invita a abrazar la vida en toda su tragedia. ¿Y qué de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir o Karl Jaspers? Cada uno de ellos se sumergió en los textos de Nietzsche para replantear la libertad, la responsabilidad y la elección humana. Sin embargo, la influencia de Nietzsche no se limitó a la filosofía pura. Sigmund Freud, aunque evitó conscientemente leerlo para preservar la originalidad de sus ideas, reconoció en Nietzsche a un pensador que intuía las bases del psicoanálisis. Freud admiraba la profundidad del autoanálisis de Nietzsche, admitiendo que de haberlo estudiado a fondo, difícilmente habría aportado algo nuevo. Pero la sombra de Nietzsche se extendió aún más allá. Sus discípulos, como Carl Gustav Jung, interpretaron su figura como un arquetipo que une lo inconsciente, lo consciente y lo supraconsciente. En la literatura su presencia se volvió omnipresente. Thomas Mann, en Doctor Fausto, creó un personaje inspirado en la lógica de autodestrucción nietzscheana en busca de un conocimiento supremo. En la filosofía rusa de principios del siglo XX, desde Berdyaev hasta Florensky, se multiplicaron los intentos de comprender la voluntad de superación nietzscheana, vista tanto como peligrosa como liberadora. Pero Nietzsche no se quedó confinado a los muros académicos. En la segunda mitad del siglo XX, su figura trascendió las aulas y se convirtió en un desafío abierto. Ya no se le lee como un sistema cerrado, sino como un llamado a la acción, un manantial de aforismos, un tema para seminarios filosóficos y una fuente de inspiración para músicos, artistas y cineastas. Nietzsche es la encarnación de la audacia intelectual extrema, un hombre que renunció a las seguridades morales, a los consuelos religiosos y a la política para buscar una verdad humana honesta y dolorosa. Hoy, Nietzsche no es solo un filósofo, es un espejo inquietante. Quien abre sus libros se enfrenta a una mirada que no admite comodidad ni consenso. No puede ser leído en grupo, ni reducido a un lema, ni usado como bandera. Nietzsche no habla de cómo está el mundo, sino de nuestra obligación de reinventarlo constantemente. Exige no aceptación, sino coautoría. Más de un siglo después de su muerte, Nietzsche sigue vivo. No en estatuas ni en conferencias, sino en el diálogo interno de cada persona que se atreve a preguntarse: ¿y si todo fuera distinto? ¿Qué decisiones tomaríamos entonces? ¿Qué consecuencias nos aguardan? Esta es la herencia fatal y fascinante de Nietzsche. Un llamado a enfrentar el miedo, a asumir la responsabilidad y a vivir con la tensión de lo irreversible. Si quieres seguir explorando estas ideas y sumergirte en los misterios de la filosofía, no olvides suscribirte a Sombras Sagradas. Aquí cada pregunta es un viaje y cada respuesta un desafío.